el ex canciller y ex ministro de la política del gobierno de Correa, el señor Patiño, la señora María de los Ángeles Duarte, para no hablar de los funcionarios de Petroecuador como Calvo Piña y decenas más, Bravo y etcétera. Es decir, si sumamos los colaterales, son más de 120 funcionarios de alto nivel que han sido procesados penalmente en uno de los gobiernos más corruptos de la historia, que le engañó al país en esa gran estafa que se llamó Revolución Ciudadana. Lo engañó a usted también. Desde luego, y a ti también, y a muchos que votamos por esa opción. Al país entero, le engañó al mundo y le sigue engañando a alguna gente en el planeta. ¿Pero usted cree que seguirá ya engañando, ya como que la narrativa tiene terreno fértil como para poder crecer? No, no tiene ya terreno fértil. Es más, perdieron hace rato la iniciativa política y la propuesta. La propuesta de hoy de ellos es la impunidad. No hay una propuesta de fondo, una propuesta política que enfrente los graves problemas de los que ellos son parte fundamental de haberlos creado. La desinstitucionalización del país, la podredumbre de la justicia en el Ecuador, de la administración de justicia me refiero, requiere una reforma constitucional de fondo. Gustavo, antes de darle paso a Javier, a mí solo ya me queda una pregunta para no acaparar el tema. Pero todo lo que se está viendo es indiscutiblemente una telaraña perversa, ya en que están metidos políticos, que están metidos gente de la sociedad civil, porque no puede haber corrupción sin empresas que corrompan a la administración o que sean corrompidas y acepten la corrupción como camino para la consecución de un contrato. No puede haber una legislación que se adecue a una necesidad puntual de una compañía X para tener algún tipo de canonjía si no hay diputados dispuestos a hacerlo. No puede haber todo esto que no haya sucumbido a la telaraña del narcotráfico, porque si esto fuera solo corrupción civil, ya fuera mañosos, ¿sabe qué? No es que lo debería pasar, sino que decía, no es tan grave y solo es de remozar la justicia. Pero esto es gravísimo porque se ve que los que manejan a los títeres son entes más fuertes, irregulares y que tienen todo el dinero del mundo producto de sus negocios ilícitos. Desde luego, sí, esto es mucho más grave, no solo por la corrupción, que de hecho es gravísimo, sino por la penetración del narcotráfico. Hay un elemento clave. La revolución juliana en el Ecuador nos dio a nosotros la creación de la Contraloría General del Estado para controlar el manejo de los fondos públicos. Hasta la Revolución Juliana, las autoridades que llegaban al Estado manejaban los fondos públicos como si fueran privados, como si fueran propios. Por eso yo digo que aquí hay un retroceso histórico. Aquí no hubo una revolución, sino una contrarrevolución, y que hay que encauzar al país a su cauce histórico, que es el cauce de la libertad, de la democracia, de la solidaridad, de la honestidad. Y creo que ese es el cauce que el país reclama, que el país exige y al que debemos empujar los ecuatorianos a que pase en los próximos meses y años. El honesto y el perverso son dueños por igual del universo, aunque tengan distintos pareceres. Javier. Gracias, Ramiro. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Un gusto tenerlo acá, personalmente o presencialmente. Ese Gustavo Larrea, antes del gobierno de Correa y después asumir un cargo en el gobierno de Correa, ¿qué diferencia hay? Mayor experiencia política, aprendizaje desde luego, y también mayor realismo político. Yo creo que el gobierno del expresidente Rafael Correa fue un gobierno nefasto, que engañó al país, te decía yo. Y hoy yo puedo decir con absoluta claridad que yo jamás traicioné los ideales de una revolución ética, que no traicioné la idea de que había que hacer una revolución económica para fortalecer la empresa privada y la multiplicación del empleo, que no traicioné jamás la idea de una revolución democrática para más libertad, más democracia, más participación, que el traidor de este país fue y es Rafael Correa Delgado, el gran traidor de la patria. ¿Y así mismo se expresaba usted antes de asumir? Yo rompí con él en el año 2009, diciembre del 2008 para ser más precisos, han pasado 17 años de esa ruptura, o 16 años. Imagínate del tiempo que hablamos. O sea, yo
por eso es que me atacaron. Creo que la primera gran campaña de dañar la imagen de un ser humano fue la campaña contra mí. A mí me hicieron terrorista, me hicieron comandante guerrillero, ¿qué no me hicieron? Cuando yo he sido el defensor de los derechos humanos, de la democracia, de las libertades. Todo lo contrario a lo que el expresidente Correa dibujó en sus sabatinas, en sus insultinas, en su campaña feroz en contra mía. Pero yo puedo decir con absoluto orgullo que jamás traicioné el país, que el que traicionó fue él. Increíble. Antes de ingresar a esta set de la radio, hablamos un par de minutos. Este es un país en el que nadie se aburre. Este es el país de la mitad del mundo. Y el país de la mitad del mundo tiene geográfica, cultural y políticamente consecuencias. Y no es casual es increíble que esta línea, que no es imaginaria como algunos sostienen, es una línea real. Es una línea real. Claro, que genera un efecto físico, la cero latitud, que genera un efecto, yo decía, cultural. Es el país de la mega biodiversidad, de la diversidad cultural también, y es un país no apto para cardíacos. Sí. Es un país que es como una gran montaña rusa que sube, ¡boom!, baja, y en el mismo día pueden pasar 1000 acontecimientos distintos. Yo te contaba a ti que tengo un amigo chileno que vivió muchos años en el Ecuador, que regresó a Chile por la relación y el vínculo con la expresidenta Bachelet, vínculo político, regresó a cumplir funciones públicas, trabaja ahora en el Senado de la República de Chile, y él me decía, yo me aburro mucho en Chile porque ahí no pasa nada comparando. Y es que debe ser, pues, además con la flema con la flema chilena no debe pasar es nada. Que son nuestros ingleses latinoamericanos. Entonces, sí, sin duda. Nuestro país es un país en que en una semana, esta semana, por ejemplo, ha sido... Sí. O sea, uno amanece... Como dijiste tú, Gustavo, una montaña rusa. Increíble. Claro, es no apto para cardíacos. Aquí alguien puede morir de infarto porque... la velocidad de los acontecimientos inesperados. Claro, Daniel. Gracias, Javier. Gustavo, qué gusto poder tenerlo aquí de manera presencial. Sin duda estamos viviendo horas previas a una consulta popular donde algunos dicen van a marcar la popularidad o el respaldo al presidente, otros en cambio se alejan de eso y solo quieren radicar su voto en lo que significa cada una de las preguntas. Usted que ha recorrido mucho el país, sabe mucho de lo que es el sentir de los ecuatorianos. ¿Cuál es el temperamento de los ecuatorianos, de lo que usted puede suponer de cara a la consulta popular con todo esto que está ocurriendo? Siendo el Ecuador un país donde la política es muy volátil, donde la popularidad puede alcanzar niveles muy altos una semana y bajar la otra, ajá, no es un país fácil de predecir. Pero creo que la consulta popular, él sí va a tener mayoría en la votación. Al menos en la mayoría de preguntas, probablemente una o dos preguntas pueda ganar el no, pero en la gran mayoría va a ganar el sí. Acabo de revisar 4 encuestas diferentes del día de ayer, y en general coinciden en que el sí gana, es decir, con una diferencia que oscila entre 14 y 20 puntos. ¿Puede variar eso? Sí puede variar, pero una variación de 20 puntos no es muy fácil. Por lo tanto, creo que lo más probable es que tengamos una consulta en la que el sí gane. Sin embargo, de eso, no todos los ecuatorianos vamos a votar sí por el presidente Noboa. Vamos a votar sí porque consideramos que es importante parar el desorden que hay en estas medidas cautelares de los jueces constitucionales, entre comillas, que la palabra no es haciendo abuso de esa facultad, sino corrompiendo esa facultad. Han vendido las libertades de narcotraficantes, de criminales, de corruptos, en definitiva, y eso hay que parar. Ese cambio es necesario. Que las Fuerzas Armadas tienen que intervenir en la seguridad interna del país, sin duda. Es decir, a hoy el combate, el mayor peligro para la seguridad nacional del país es el crimen organizado y el narcotráfico. Por lo tanto, Fuerzas Armadas deben tener un rol de complementario a la Policía Nacional en esa lucha. Creo que las preguntas en general
son preguntas que ayudan a resolver problemas de Estado, más allá de la popularidad o impopularidad del presidente de la República. Y en este sentido, ¿cómo usted ve la postura de un presidente joven que se ha tenido que enfrentar a lo que usted bien ha señalado, a una fuerza política que tuvo su ola, ¿verdad? Tuvo su cresta y que ha ido mermando, pero no deja de ser ruidosa cuando se estrella contra la arena de vez en cuando? Yo creo que cada vez más se estrella contra no solo la arena, sino contra el planeta, porque creen que basta con gritar, insultar, vejar, y una forma adicional de corrupción que se puso muy de moda en el país es la calumnia. Okay. Ese gran calumniador que fue y sigue siendo el expresidente Correa. Yo creo que por eso son esos estrellamientos contra el planeta. Pero no nos olvidemos que hasta hace una semana, hasta el día viernes de la semana pasada, había una alianza del presidente Noboa con el correísmo y con el Partido Social Cristiano, que se rompió la noche del viernes. Es decir, no es que gobernaron estos 4 meses en pugna, co-gobernaron. Es decir, se acaba de producir una ruptura de una alianza política. Por lo tanto, diría, recién empieza esta semana hemos visto en los medios y hemos visto la expresión del presidente y del ex vicepresidente y del expresidente y del vicepresidente Glass, desde luego, en esta pugna y esta ruptura de la alianza, donde el correísmo salió el día lunes de esta semana a decir, nos declaramos en oposición. ¿Por qué se tienen que declarar en oposición? Porque eran parte del cogobierno. Yo creo que es saludable esa ruptura de paso, más allá de mi opinión, de que hubo diría que no debió haberse invadido la Embajada de México, más allá de que el asilo a Glass es un asilo absolutamente cuestionable, porque la institución del asilo es para perseguidos políticos y no para delincuentes comunes, y él es un delincuente común. Bien, voy a dar paso y saludamos a Luisa Delgadillo. Luisa Delgadillo, buenos días. Querida Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, qué gusto saludarte, Eduardo, Daniel, y a nuestro invitado también, Luisa, y a quienes nos sintonizan y nos escuchan a esta hora de la mañana. Doctor, qué gusto tenerlo acá en nuestra nueva casa. Yo tengo un par de preguntas y la primera va enfocada a cuánto usted cree que puede agravar la situación de Jorge Glass, las declaraciones hechas por el señor Santos durante su comparecencia en el juicio que se le sigue al excontralor Carlos Pollitt, además de la situación de otra persona sentenciada que es el expresidente Correa. Yo tuve la oportunidad de conversar con la señora Luisa González, ella es la nueva presidenta de la Revolución Ciudadana, y ella decía que todo eso tenía que probarse, que el dar una versión o un testimonio en contra de alguien no tenía mayor fuerza o relevancia. ¿La tiene, doctor? ¿Hasta dónde todo eso puede terminar de dar la estocada final a estos personajes de la vida política nacional? La tiene no solo porque el señor Santos cuenta, sino porque además entrega pruebas. Y entrega pruebas documentales, entrega videos, entrega transferencias bancarias, es decir, entrega la demostración de lo que dice en los hechos, demostrar lo que él dice con pruebas. Y creo que eso es así. Aportó pruebas clarísimas, entregando dinero al tío del expresidente, del ex vicepresidente Glass, transferencias a cuentas de el tío de Glass y no sabemos de qué personas más vinculadas a él. Es decir, evidentemente ahí hay una carga de pruebas que demuestran claramente que hay vinculación del señor ex vicepresidente con Odebrecht. No es que le entregaron $17 millones al tío de Glass por ser el tío de Glass, le entregaron por alguna obvia razón. Creo que se cae por sí mismo, no se puede tapar el sol con un dedo. Y no es el único caso, ni es la única empresa que sobornó a funcionarios públicos en el Ecuador. Doctor, hay un viejo adagio que dice que no hay más ciego que aquel que no quiere ver. ¿En qué medida ese tipo de pruebas, sumado a las declaraciones de personas cercanas a Wilman Terán, dando testimonios anticipados que revelan que el exmandatario
se reunía con el señor Terán vía telemática para planificar, según han dicho ambos testigos y personas también involucradas y de momento privadas de la libertad, la caída de la fiscal y planificar el poder dejar sin efecto la sentencia contra el señor Correa y procurar lo más pronto la libertad de Jorge Glass. En el mes de diciembre era voz populi de que el expresidente regresaba porque tenían amarrado su retorno. Totalmente de acuerdo. Ese hecho, y además se hablaba de que, y no solo en diciembre, sino antes de diciembre, 3 meses antes, 2 meses antes de diciembre, se hablaba de que la fiscal se iba, que la iban a votar. Y lo intentaron hacer, intentaron suspenderla, el plan estaba funcionando. Retornaba Correa en febrero o marzo de este año, ese era su plan, y se les cayó el plan, porque, y es más, si uno ve la acción de su bloque parlamentario y su alianza con el gobierno, básicamente el objetivo de ellos era facilitar la impunidad, no entrar en polémica con el gobierno para facilitar la impunidad. Y la impunidad se les cae precisamente porque sale a la luz el caso Metástasis, porque Wilman Terán es apresado. Hoy sabemos que Wilman Terán trabajaba de la mano con Correa, y ahora uno entiende por qué es que el expresidente Correa, cuando le apresan a Wilman Terán, antes que lo apresen, da la campanada, es el campanita, le cuenta que iban a haber detenciones. Y al día siguiente, cuando ya se entera el mundo de que Wilman Terán estaba detenido, el expresidente pide y exige su libertad. Evidentemente ahí hubo una conspiración planificada, deliberada para lograr el objetivo de la impunidad. Y para lograr ese objetivo era indispensable votar a la fiscal general del Estado. Incluso no solo a la fiscal, sino al fiscal subrogante, al señor doctor Toalinga. Ese era el plan. Ese plan se les cayó. Imaginémonos nosotros qué hubiese pasado si ganaba la presidencia la señora Luisa González. Caracho. Que la impunidad hubiera sido total. Rampeante. Para quienes en la segunda vuelta electoral, como democracia sí, llamamos a votar por el actual presidente Noboa, lo hicimos con absoluta claridad de que si ganaba la señora, la impunidad reinaba en el país. O sea que con eso van a continuar las deserciones de la Revolución Ciudadana. Desde luego, yo creo que ese es un proyecto que está implosionando, que se está cayendo a pedazos. Quienes no salgan de ese barco que se hunde, se hundirán con el barco. Gracias. De hecho, hoy día ya hay, buenos días a Luisa también, querido Gustavo, ya hay otro anuncio de otro asambleísta más que se está pasando, dejando el barco. Bueno, Gustavo, siempre es un gusto conversar contigo. Vamos a hablar un poquito. Democracia sí está apoyando la consulta popular, ¿verdad? Sí, nosotros vamos a votar por el sí. Sí, yo quería ahí detenerme un ratito en lo que tú dijiste, ¿no? En que no se puede votar necesariamente por el presidente solamente o no, sino porque las preguntas le convienen al Ecuador. ¿Estamos en la onda? ¿Estamos pensando igual? Coincido plenamente, Eduardo, contigo. Mira, nosotros como organización política creemos que el gobierno tiene limitaciones. No tiene un plan de reactivación económica y de generación de empleo. Lamentablemente no lo tiene. La obra pública está parada. Alguien podría decir es que no se puede porque no hay fondos. No hay fondos. Desde luego. Entonces hagan alianzas público-privadas y concesionen vías, concesionen se lo dije proyectos. Al ministro el otro día de Obras Públicas aquí. Desde luego, eso es vital. No, el país no tiene capacidad de endeudarse como Estado. Bueno, pero el país sí puede traer líneas de crédito para reactivar la producción, la economía. No crédito al Estado, crédito para los cientos de miles de productores del campo y la ciudad del país a tasas de interés preferentes para reactivar la economía y el empleo. Se pueden hacer cosas. El gobierno tiene limitaciones en eso. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es la consulta. Sí, señor. Es decir, la consulta es importante para combatir con más eficacia o con eficacia al crimen organizado. No es que la consulta va a terminar con el crimen organizado un día después de la consulta, pero le da instrumentos al Estado para un combate eficaz. Creo que eso es importante. Que los jueces no tengan la facultad de liberar criminales y delincuentes es fundamental para el país. Entonces, hay temas de la consulta que no tienen que ver con la administración de este gobierno, sino con la política de Estado. El país necesita superar
las discrepancias políticas coyunturales y entender que esta es nuestra casa común y que tenemos que sacarle adelante entre todos. Gustavo, una pregunta respecto respecto a la pregunta, a la consulta y una más. Mucha gente se puso a hablar con el tema de los arbitrajes internacionales, con ese asunto. Tú acuérdate que fue en época de Rafael Correa que esto se cambió. Pero nadie te quiere internacionalmente venir a hacer con una justicia tan mala, porque penosamente la justicia nuestra es vergonzosa. Nadie te quiere venir a trabajar con una de estas cosas si no tienes una instancia superior para poder dirimir en el caso de que tengas algún tipo de problema, ¿no, verdad? Así es. Mire, Eduardo, para precisar más todavía, ¿qué cantidad de juicios internacionales ha tenido el Ecuador que defender a través de la Procuraduría General del Estado en los últimos 10 años? Es decir, son más o menos 38 casos. Ya. De esos hemos perdido más o menos 16 o 17. Okay. Y hemos tenido que pagar. Sí. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido arbitraje? Claro. Que muchos de estos casos no hubieran llegado a instancias judiciales y no hubiéramos tenido que pagar la cantidad que pagamos. Es al revés. Si tenemos un organismo expedito para controversias, no llegamos a los juicios y a tener que pagar indemnizaciones de miles de millones de dólares. Y tiene una ventaja adicional, que es la de la seguridad jurídica. Por supuesto. Y no, el reclamo no es, en arbitraje internacional, no es solo a favor de la empresa que hace el contrato, es también a favor del Estado donde esa empresa invierte. Si esa empresa defrauda, si esa empresa no hace la inversión comprometida, entonces hay un organismo de arbitraje que permite resolver esas controversias. El mundo vive un proceso de globalización y ese no es un tema ideológico, es un dato de la realidad. Sí, no es que la globalización es buena o mala, es un dato de la realidad y hay que intervenir como país en ese contexto objetivo. Ponerte en el contexto mundial de la globalización. Así de simple es. Eso es todo. Entonces pensemos en América Latina y vamos a Chile. Chile ha tenido gobiernos de derecha, de centro y de izquierda. Chile claro que tiene convenios de arbitraje internacional, obvio, para estabilizar la economía como política de Estado. Y si vamos a México, hoy aliado del correísmo, el presidente de México, no el país ni el Estado, México tiene también tratados de esta naturaleza. O sea, no hay país que maneje una economía con inversión que no tenga tratados. Colombia, Perú, todos. Bolivia. Sí, por favor. No. Entonces no es un problema ideológico, por si acaso. Es decir, esto no es un tema yo pienso más en la justicia social y otro piensa más en el desarrollo económico. No, este es un tema práctico. Y queda clarísimo. Y en el mismo, la segunda, te dije que te iba a hacer 2 preguntas en la consulta, porque son las 2 polémicas en el tema del trabajo por horas. Tú eres un hombre que todos sabemos, y sabemos nosotros que tú vienes de la izquierda, de una izquierda no dogmática, sino universal. Pero yo veo eso en todas partes del mundo, porque cambiaron después de la pandemia y con todo lo que vino, hay diferentes tipos de trabajo y la gente tiene 2 o 3 y hay gente que trabaja por horas porque no puede más. Así es, además hay sin duda, hoy tenemos teletrabajo, sí. Tenemos trabajo, digamos, a distancia, muchas pequeñas empresas. ¿A quién se beneficia más del trabajo por horas? Son las pymes, sí, no es la gran empresa. La gran empresa no necesita trabajo por horas, es una economía estable, que incluso es raro que una gran empresa pague el salario mínimo vital. Yo conozco a muchas empresas que pagan como salario mínimo $700. Uh-huh. Puedo mencionar nombres también. Claro. ¿Pero por qué? Porque son empresas grandes que tienen una economía sólida y no les interesa trabajo por horas. ¿A quién le interesa trabajo por horas? A las pymes, a la pequeña empresa, a la mediana empresa, que tiene posibilidades de trabajar, necesita producir más pantalones, blusas, camisas y necesita contratar por horas porque necesita hacer la entrega de un pedido y ahí necesita trabajo por horas. Es las pymes las que se van a beneficiar con el trabajo por horas. Hay que decirle al gobierno y al Ministerio del Trabajo, desde luego, que tiene que tener vigilancia, porque siempre hay los
vivarachos que se aprovechan para beneficiarse. Ya pasó con la tercerización. Eso ya pasó que hubo unos vivitos que empezaron a tercerizar, la prostituyeron. Algo que no era no tenía ese desde luego, y pueden prostituir eso. Por eso hay que tener mucho ojo. Y todos debemos estar, después de la consulta, con los ojos bien abiertos a que se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores y se permita el desarrollo del país y que la juventud especialmente tenga acceso a trabajo temporal. Y yo tengo la última pregunta mía, Gustavo, y tiene que ver con democracia, sí. Escucho, te digo que tienes algunas precandidatas. ¿Cristina Reyes es una precandidata? No, nosotros no, digamos, yo he conversado con Cristina, he conversado con Otto Sonnenhorst, he conversado con Andrea. Sí, ya no le iba a decir. Ya dijo. Se fue Newell, pero no yo. Claro. Andrea González, sí. Y sí, compañera de ustedes de trabajo. Y creo que lo que debemos hacer es un frente común, con ellos y otros más. Voy a mencionar nombres. Esteban Paz, por ejemplo, en el caso de un liderazgo nuevo en el país. Y creo que hay que hacer el esfuerzo de constituir un frente ético, un frente de salvación nacional que tenga como bandera sanear al país. Y debe ser un frente amplio, un frente no ideológico, un frente de unidad del país para enfrentar la crisis. Muchas gracias, Gustavo Larrea. Dijo todo y no dijo nada, como siempre el maestro Gustavo Larrea. Pero ya le digo todo. Todo dice. Vamos a hacer un frente amplio. Da los nombres y dice. Claro, es que para contrarrestarlo probablemente a la candidatura del presidente Noboa, que siendo un presidente de ejercicio es una candidatura fuerte, hay que hacer un frente porque hay espacios que han quedado libres, como el de la Izquierda Democrática. Claro. Como un segmento de Construye, como la misma Democracia sí que también tiene espacios como Pachacutic. Entonces hay que buscar eso. Hay que buscar la suma. Y también vas a tener un electorado descontento que busca otras cosas. De ERC y del Partido Social Cristiano. Totalmente. Yo casi apuesto que Topic no va a ser candidato social cristiano porque sí va a ser candidato. Estoy buscando a alguien que me acepte la apuesta. Querido Gustavo, sí, es bueno. Estoy esperando a alguien que me acepte la apuesta. Ahora nadie te la acepta. Gracias, Gustavo Larrea. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué gusto de saludarte. Gracias. Vamos a pagar, Luis, a Ramiro del corte. Claro que sí. Sí, tenemos después al director del SRI, lo tenemos en plataforma, así que vamos al corte y regresamos.